Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Es un gusto tener una nueva oportunidad de abrir la preciosa palabra de Dios con ustedes esta mañana para ver una nueva verdad bíblica. Espero que todos siguen bien de salud, con buenas defensas para combatir cualquier malestar que quiere molestarnos. Quiero compartir dos versículos, unos 5 versículos en el libro de Isaías capítulo 43, del versículo 1 al 5a, donde dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y después concluye la primera parte del versículo 5, dice: no temas, porque yo estoy contigo. Es increíble como Dios a través de su palabra nos consuela y nos da ánimo en tiempos, ¿verdad?, de confinamiento, en tiempos de incertidumbre y prueba. Él nos da ánimo y seguridad. Pues espero que ya están listos con su familia y con su Biblia para este nuevo encuentro con nuestro Señor y Salvador. Pues unamos en oración antes de comenzar en la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta mañana por la nueva oportunidad de abrir tu santa palabra y escuchar de ella. Señor, usa su mensajero, usa su Espíritu Santo para enseñarnos en la verdad de tu palabra, y que podamos ver claramente, Señor, cómo nos alineamos con tu palabra, si necesitamos los cambios, Señor, si necesitamos reenfocar en ti o acercarnos más a ti, Señor. Si hay alguien que todavía no es salvo, que escucha este mensaje, que puede ver su necesidad de un Salvador y la salvación en Cristo, para que puedan aceptarte y tener esa vida eterna antes que venga el fin. Y si hay un hermano o una hermana que se ha apartado, Señor, de ti y de su camino, que pueden regresar hoy mismo para su honra y para su gloria. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues quiero llevarles al libro de Jueces, capítulo 1, versículo 19. Jueces 1, versículo 19 dice: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. En Josué, el libro de Josué, el libro que sigue al libro de Jueces, capítulo 17, versículo 16, leemos acerca de una tribu de Israel que tenía personas que temían conquistar la tierra prometida, y aunque querían, pero temían porque vieron que el enemigo tenía carros herrados. Así dice el versículo. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Pues Josué les aseguró que con Dios eran fuertes y que podrían expulsar al enemigo. Versículo 18 dice: sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea
fuerte. Tuvieron grandes victorias sobre ellos, pero no pudieron pasar este testimonio de la liberación de Dios a la siguiente generación. Fallaron. Como resultado, este versículo y otros en el contexto comienzan la historia triste del declive de Israel después de establecerse en la tierra prometida. La razón por la que esto sucedió fue que esta generación no conocía al Señor ni a sus obras. El versículo 10 de capítulo 2 de Josué dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ellos escucharon y por eso eso le ayudó con la fe, pero no contaron a sus hijos, no contaron a los jóvenes para que ellos también podían creer en el Dios Todopoderoso. Pues los líderes de las familias y de las tribus de Israel dejaron de impresionar a sus niños y a sus jóvenes con el poder de Dios y no volvieron a contar de las grandes historias de cómo Dios estaba con ellos en su viaje por el desierto y sus muchas conquistas y victorias. Entonces comenzaron a evaluar las situaciones por su apariencia, en vez de su fe en el Dios Todopoderoso. Esto fue el mismo error que no muchos años antes se había cometido cuando esas personas miraron la tierra prometida y 10 de los espías regresaron con un informe negativo y solo 2 confiaban en el poder y la liberación de Jehová Dios. Me gustaría tomar esta historia para hacer una aplicación espiritual a través de ella. Nuestras vidas como cristianos están formadas por las montañas y los valles. Disfrutamos las montañas porque todo va bien y la escena es bien bonita desde la montaña, pero no nos gustan los valles. Debido a que no nos gustan los valles, muchas veces somos culpables de evaluarlos por su apariencia, olvidando que Dios todavía está con nosotros en los valles de la vida. Hay cosas que encontramos en los valles que no encontramos en las montañas. Hay cosas que aprendemos en los valles que no aprendemos en las montañas. Son nuestros carros errados, por verlo metafóricamente. El hierro es un símbolo de poder y autoridad brutal en la Biblia. Necesitamos que se nos recuerde que los carros errados no eran rivales para Dios, más de lo que los carros errados de los faraones estaban en el Mar Rojo. Y nuestros propios carros errados son juguetes en las manos de Dios también. Si le permitimos que obra a través de estos carros cerrados para nuestra victoria sobre ellos. Veamos algunos carros cerrados personales y cómo Dios puede ayudarnos al enfrentarlos. El primer carro errado que queremos ver es el desánimo. Esto habla de nuestra salud defectuosa, que tal vez se va para abajo, ¿verdad? Con los años que llegamos o pasamos. También las frustraciones en la vida, cuando las cosas no pasan como queremos o deseamos. Una historia puede hablar de esto. El exboxeador de peso pesado, James Quick Tillis, es un vaquero en realidad de Oklahoma que luchó en Chicago a principios de la década de 1980. Todavía él recuerda su primer día en la ciudad de los vientos después de su llegada de Tulsa. Dice: me bajé del autobús con 2 maletas de cartón debajo de mis brazos en el mero centro de la ciudad de Chicago y me detuve frente a la torre Sears.
Dejé mis maletas, ¿verdad? Los puse en la acera, miré hacia la torre y me dije a mí mismo, voy a conquistar Chicago. Cuando miré hacia abajo, las maletas se habían desaparecido. Y así con desánimo tuve que comenzar mi carrera de boxeo en esa gran ciudad, el carro errado del desánimo. Pero también tenemos un segundo carro errado y es del déficit. Las muchas luchas financieras durante el transcurso de la vida y también la posible falta de un buen trabajo o un buen empleo o la inhabilidad de trabajar como ahora en este tiempo de cuarentena y pandemia. Es bueno tener el crédito de los bancos, pero también el crédito puede ser lo que le impide saber cuán cerca uno está a la bancarrota, el carro errado del déficit. Pero también hay un tercer carro errado y es de la deserción o el abandono. Es cuando la familia nos abandona. Es cuando amigos de confianza o peor, nuestros esposos nos traicionan. Durante la Segunda Guerra Mundial, habían 6 pilotos de la Armada Naval que dejaron sus portaaviones para salir en una misión investigativa. Después de buscar submarinos de los enemigos en las aguas alrededor del portaaviones, intentaron regresar a su nave poco después de anochecer, pero el capitán había ordenado un apagón de todas las luces en el barco. Una y otra vez, los frenéticos pilotos llamaron por radio pidiendo solo una luz para que pudieran ver para aterrizar. Pero a los pilotos se les dijo que el apagón no podía ser quitado. Pues después de varias apelaciones y denegaciones de su solicitud, el operador del barco giró el interruptor para apagar el contacto por radio y los pilotos se vieron obligados a abandonar al océano. Es decir, que tenían que echar los aviones en el mar y perderse la vida. El carro errado de la deserción o el abandono. También hay un cuarto carro errado, es la de la desilusión. Son los planes futuros interrumpidos o problemas críticos de la salud, que todo es fuera de nuestro control humanamente hablando. En una de sus novelas, George Sand cuenta la historia de una marquesa francesa que en su vejez contó la historia de la pasión que más consume de su vida. Como una simple niña, se había casado con un marqués rico, disipado y desgastado, y quedó viuda a los 17 años de edad. Tenía muchos pretendientes, pero solo un supuesto amor. Una noche en la comedia Francaise vio a un actor italiano llamado Lelio, que interpretó algunas de las partes de Racine y los otros grandes dramaturgos franceses. La marquesa se apegó apasionadamente a este actor, a quien nunca había visto en la vida, excepto en el escenario. Ella se regocijó con él en sus triunfos, y si en un personaje dado lo mataban, ella tenía que reprimir sus gritos de angustia con su pañuelo. Mes tras mes esto continuó, pero una noche cuando salía de su cuarto privado del teatro por una salida lateral, vio que un carpintero de escena le saludaba con el sombrero a un hombre de talla pequeña que pasaba y lo saludaba como el Monsieur Lelio.
Instantáneamente se alertó y siguió a la figura encapuchada hasta un restaurante y tomó secretamente una mesa no muy lejos de su ídolo. Pero por desgracia, cuando lo vio comer, escuchó su lenguaje áspero y vio a aquellos que eran sus mejores amigos. Ya no era Hipólito, ni ninguno de los grandes personajes del escenario, sino era simplemente el chaparrito italiano llamado Lelio, el carro errado de la desilusión. Pero también hay otro carro errado en nuestra vida, que es la muerte, el carro errado de la muerte. Cuando perdemos a nuestros seres queridos o amigos o parientes más cercanos. Leí recientemente acerca de una mujer de Kazajstán llamada Olesia Suspitsina, de 31 años de edad. Salió de excursión con una amiga al parque Duden, ubicada en Antalya, Turquía, para celebrar al aire libre después de pasar varias semanas en cuarentena a causa de la coronavirus. Suspitsina se subió una valla de seguridad en el parque y posó para grabar una imagen en el borde de un acantilado frente a unas pintorescas cascadas. Sin ver el peligro que estaba alrededor, se resbaló sin aviso sobre el césped y cayó de cabeza de picada aproximadamente 35 metros hacia el agua abajo. Su aterrada compañera llamó a los servicios de emergencia, quienes sacaron al cuerpo sin vida de Suspitsina del agua y lo llevaron a la morgue del Instituto de Medicina Forense de Antalya para una autopsia. Las autoridades determinaron que su muerte fue un accidente. Algunos comentarios decían: Olesia era una persona inteligente y alegre. Establecía metas y las hizo realidad. Otro dijo: Olesia siempre amaba el mar y soñaba con vivir en Turquía. Según los informes, Suspitsina trabajaba como guía turística en la ciudad durante los últimos 5 años. El carro errado de la muerte muchas veces aparece sin aviso. Pero la muerte no es apagar la luz del cristiano, sino apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer. Hay nueva vida después de la muerte física para el cristiano. Pero también hay otro carro errado. Es el carro errado de la duda. Cuando tenemos una fe vacilante, una fe que vacila, ¿verdad? Que está arriba un día y abajo otro día, ¿verdad? Como en la energía. El joven G. Campbell Morgan ya había tenido cierto éxito como predicador cuando solo tenía 19 años de edad, pero luego fue atacado por las dudas sobre la Biblia. Los escritos de varios científicos y agnósticos lo perturbaron. Por ejemplo, Charles Darwin, John Tyndale, Thomas Huxley y Herbert Spencer eran algunos de los escritores. Mientras leía sus libros y escuchaba debates, Morgan se quedó cada vez más perplejo. Pues, ¿qué hizo? Canceló todos sus compromisos de predicación, puso todos los libros en un armario y cerró con llave la puerta, y fue a la librería y compró una Biblia nueva. Se dijo a sí mismo: ya no estoy seguro de que esto sea lo que mi Padre Celestial dice que es la palabra de Dios. Pero de esto estoy seguro: si es la palabra de Dios y si llego a ella con una mente abierta y sin prejuicios, traerá seguridad a mi alma de sí misma. ¿Qué fue el resultado?
Él dijo, esa Biblia me encontró. La nueva seguridad que había experimentado en 1883 le dio la motivación para su ministerio de predicación y enseñanza. Se dedicó al estudio y la predicación de la palabra de Dios. El carro de la duda. También hay otro carro, y es el carro errado del mismo diablo, el verdadero enemigo de todo lo que viene contra nosotros, ¿verdad? Si no es natural, es del diablo. Pero tenemos el carro más importante de todos, y es el carro errado de nuestro libertador. La fe en el Señor Jesús, quien está ahí con nosotros en el mismo valle. Él está a nuestro lado defendiéndonos y protegiéndonos y cuidándonos. Y lo siguiente es la aplicación a todos estos carros errados. Lo primero, ¿cómo tratar con el desánimo? Animándose en el Señor Jesucristo. Y el versículo es 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 6. 1 Samuel 30, versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo repito, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. No se fortaleció con cosas materiales, no se fortaleció con las victorias pasadas, no se fortaleció con buscar a personas como amigos más cercanos. Él se fortaleció en Jehová su Dios. También es la respuesta para nuestro desánimo. Tenemos que agarrarnos de la idea de que Dios es el único que me puede ayudar. Pero ¿cómo tratar con el déficit o la escasez? Recordando que Dios suplirá todas sus necesidades. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice que posiblemente puede. Sabemos que Él puede con todo, ¿verdad? No hay nada imposible para nuestro Dios, pero dice con certeza, pues dice, mi Dios pues, dice el apóstol Pablo, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo tratar con la deserción o el abandono? Recordando que Dios prometió nunca dejarnos ni abandonarnos. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué promesa, ¿verdad? Es certeza. No hay nada de duda en esas palabras. No te desampararé ni te dejaré. No importa qué pesado es la prueba que Dios ha permitido entrar en nuestra vida. Su promesa es fiel. Es siempre. No te desampararé ni te dejaré. ¿Y cómo tratar con la desilusión? Al recordar que Jesús es un amigo que se acerca más que un hermano. Eso se encuentra en Proverbios 18:24. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, es decir, ha de mostrarse amigable. Y amigo hay más unido que un hermano. Y está hablando del amor de nuestro amigo Jesucristo. ¿Y cómo lidiar con la muerte? Es una buena pregunta, ¿verdad? Al recordar su promesa de vida eterna. Juan 11:25.
Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues para nosotros, los hijos de Dios, por medio de nuestra fe en Jesucristo, no tenemos que temer la muerte, porque sabemos que hay vida después de la muerte. La muerte solo dejamos de vivir físicamente, pero eso comienza nuestra vida espiritualmente, nuestra vida eterna con Cristo en el cielo para toda la eternidad. Pero ¿cómo tratar con el diablo? Sometiéndose a Dios y después resistir al diablo. Eso se encuentra en Santiago 4:7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nosotros somos firmes y somos fuertes en el Señor, el diablo no va a querer seguir con nosotros. Él quiere desanimar y derrotar a los que son más débiles. Pero si nos apegamos a Dios y agarramos de su fuerza y su fortaleza, el diablo, cuando lo resistimos, se huirá de nosotros. Pues tenemos una historia también en Primero de Reyes, capítulo 20, donde uno de los enemigos de Dios cometió el error de pensar que Dios era solo un Dios de las colinas, un Dios de las montañas, pero que no de los valles. ¿Recuerda la historia? Dios le dijo a su pueblo que les mostraría cuán equivocado estaba el enemigo, y el enemigo fue derrotado. En capítulo 20, versículo 28 dice: vino pues el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Es interesante que él no dijo para que ellos conozcan que yo soy Jehová. Ya era tarde para ellos. Ellos iban a morir, pero era para los israelitas igual como para nosotros, sus hijos, para que conozcamos que Él es el Todopoderoso, el Jehová Dios, que es nuestro Dios. Un compositor músico expresó una verdad muy bien. Él dijo: el Dios de la montaña sigue siendo Dios en el valle. No permitamos que los carros cerrados en nuestra vida durante el tiempo del valle no nos aparten nuestros ojos de Dios, como lo hicieron a los hijos de Israel en los días de los jueces. Sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y aquí está la razón: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo repito: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Incline su rostro conmigo para tener una palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo contigo en su palabra. Gracias, Señor, por los carros cerrados, que en realidad son pruebas que tú has permitido entrar en nuestra vida, para que conozcamos mejor que tú eres nuestro gran Dios Jehová, Todopoderoso. Enséñanos a confiar más y más en ti, Señor, y ayúdanos a comprender más de su majestad, más de su poder, especialmente en este tiempo de prueba, de cuarentena a causa de la pandemia. Ayúdanos a reconocer que tú eres nuestro Dios de la montaña, igual que nuestro Dios en el valle,
y que tú siempre estás con nosotros, guiándonos y cuidándonos en cada paso de nuestra vida terrenal. Señor, si hay alguno escuchando este mensaje esta mañana que no es salvo todavía, dale el denuedo y el deseo para aceptarle ahora mismo antes que sea tarde. Y si hay algún hermano o hermana que anda apartado de su camino, que deciden regresar ahora, que arregla los asuntos contigo ahora mismo también, todo esto te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Pues que Dios les bendiga. Amén.